Hola, bienvenidos al capítulo 14 del podcast Casificios. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la licenciada Neni Lourdes Vázquez Barrita. No sé si gusta dar una pequeña introducción de su currículum, por favor. Claro. Hola a todos. Pues mi nombre es Neni Lourdes Vázquez Barrita. Yo soy licenciada en terapia física. He tenido la oportunidad de trabajar pues más con pacientes psiquiátricos por la actividad laboral que he tenido. Entonces, por eso es que tengo más como este margen, o sea, más dirigida a este margen de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Por la oportunidad que he presentado. He realizado, pues tengo diversas certificaciones y diplomados también, pero referente a la situación de los pacientes psiquiátricos, pues he hecho diplomado en suicidio, pues, ¿no? Y también diplomado en neurociencias de situaciones psiquiátricas, pues, ¿no? O de alteraciones propias meramente psiquiátricas. No sé qué más, Bueno, pues, está bastante bien para iniciar y ya de todos modos conforme vayamos en la plática pues va a ir saliendo. Le vamos a hacer una pregunta de cajón que le hacemos a todos, que es ¿cómo fue que conoció la terapia física o cómo fue que se interesó en este aspecto? Bueno, realmente la terapia física pues llegó a mí por una compañerita, una amiguita que teníamos muy cercana, pues, ¿no? En la casa. Entonces ella pues era muy fanática de su carrera o de su profesión y siempre andaba ahí con sus maquetas y que ya había hecho su maqueta de mano, que de sus huesitos, y hablaba mucho, ¿no? A ella le gustaba mucho hablar. Ahorita pues también es una de nuestras colegas, ella se ha especializado también en área de ginecología, pero recuerdo que ella fue como así como un punto de partida de ahí de la fisioterapia. Yo no conocía esta carrera, inclusive nunca pensé dedicarme a una carrera o de área de la salud, pues, ¿no? Estaba más como enfocada en situaciones de la docencia, pues, ¿no? Y y una situación que me enamoró en las cuestiones de la docencia pues fue practicar con niños con alteraciones del lenguaje, pues, ¿no? Porque asistí a un CAM a hacer prácticas. Entonces pues ahí fue que conocí un poco pues toda esta situación de personas con discapacidad y que me interesó, ¿no? Entonces posteriormente pues ya fue que pues tuve la oportunidad de conocer a través de ella la fisioterapia y pues que fue que me enlisté pues, ¿no? Al camino de la fisioterapia. Vale. Entonces ya tenía una buena perspectiva o una idea de lo que hacía un fisioterapeuta, Completamente ¿no? clara no, o sea, completamente clara no, porque conocía un poco, pero realmente no sabía mucho al respecto, ¿no? Pero sí, como ella en ese tiempo, pues regularmente lo que hace, por ejemplo, la situación de el currículum de materias que presenta la universidad es inicialmente es anatomía, fisiología, todo el tronco común para que nosotros como clínicos pues nos vayamos enmarcando hacia esta área, ¿no? Entonces no sabía todavía de técnicas, métodos y demás, pues, ¿no? Esta chica pues que estudió en la segunda generación, pues, ¿no? Y situaciones ahí meramente de la universidad pues no se abrieron dos generaciones, pues, ¿no? Entonces la tercera generación está un poco distante de la segunda generación, pero sí pero ella estaba en esa etapa cuando yo estaba en bachillerato y tuve la oportunidad de conocerla. Estaba en la etapa de estudiar todo eso de anatomía y fisiología, pues, ¿no? No sabía específicamente de las técnicas, métodos y demás, pues, ¿no? Eso es un buen punto, ¿no? Porque cuando iniciamos la uni, como que en los primeros 2, 3, 4 semestres es así, algo pura teoría, ¿no? Anatomía, fisiología, biomecánica en su caso. Y hasta la mitad de la uni es donde ya empiezas a ver específicamente técnicas de fisioterapia, ¿no? Sí, bueno, esa parte no sé cómo usted la sintió, porque como usted decía, se quería dedicar a la docencia, a otra área, y en realidad nunca pensó en meterse al área de salud. ¿Cómo sintió esa parte de meterse y empezar a tener que ver
pues anatomía, biomecánica, fisiología, toda esa parte que pues en lo personal fue muy complicado. Sí, pues realmente, por ejemplo, yo no estaba relacionada nada específicamente a situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que en el Cobao, yo sé que estudiaron, por ejemplo, áreas de ciencias de la salud o así, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba específicamente enfocada a la situación de la docencia, pues. Entonces, sí tuve prácticas y todas esas cuestiones. En una clase recuerdo que aprendí, bueno, nos expusieron los síndromes, ¿no? Y eso fue como que lo que me llamó la atención y mi primer acercamiento a situaciones clínicas, pues, ¿no? Y de ahí, pues, recuerdo que en los primeros semestres, como esta era una licenciatura nueva, pues, ¿no? Yo, pues, le digo, soy de la tercera generación de la universidad, pues, empezaron ahí, por ejemplo, a darnos neuroanatomía, porque era neuroanatomía, anatomofisiología 1, anatomofisiología 2, anatomía musculoesquelética, son las primeras materias, ¿no? Que se ven. Entonces, por ejemplo, ahí recuerdo mucho a una doctora, que es la doctora Carreño, pues Lupita Carreño. Ella es neurocirujana trabaja pues en esta situación de especialidad de neurología. Nos dio esta clase y siempre nos recalcaba, ¿no? Si no es para ti, pues todavía tienes oportunidad, ¿no? De pensarlo, ¿no? Hay más tiempo que vida, casi nos decía, ¿no? El tiempo relativo, casi nos decía. Entonces, a veces sí lo pensaba y decía, híjoles, ¿no? Cuando empezaba a explicarnos de la anatomía y cuestiones así, de la neurofisiología y demás, de cómo funciona el cerebro, ¿no? Sí hubo un momento en que yo me senté y aterricé así de, y esto no lo entiendo, ¿no? En esta clase específicamente no le entendí nada de lo que me dijo, ¿no? Entonces eso me hizo entonces empezar a leer un poco más, pues, ¿no? Y meterme un poco más con la referencia que les decía, que ya tenía la amiguita, por ejemplo, de terapia, ¿no? Ella me decía, no, fíjate que este catedrático es muy estricto, ¿no? Y pues que este catedrático, ya sabe, ¿no? Siempre, como hay referencia. Sí. Entonces, también tuvimos un catedrático, un traumatólogo, que es nos daba neuroanatomía. Y igual lo mismo, ¿no? Nos daba toda esa situación de la clase, que la verdad su clase era muy buena. Siempre él, de los pocos catedráticos, se puede decir que realmente preparaba su clase, ¿no? El doctor Anatolio. Y pero sí, era un doctor que daba miedo, ¿no? Por ejemplo, híjoles, es que el doctor Anatolio, ¿no? Ya viene, ya está haciendo su coche, ya viene, ya. Cuestiones así, ¿no? Entonces, pues nada, con él sí me compré mis libros. En ese tiempo, pues, no había mucho en la universidad, está la biblioteca, pero no había mucha, por ejemplo, sí había de anatomía y cuestiones así, ¿no? Porque es una facultad de medicina. Pero posteriormente había pocos libros de fisioterapia, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, en la situación de anatomía, pues yo sí compré mis libros, y me puse a leer, leía mucho con ese doctor, y así fue como, como empezó esta situación, pues, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en un inicio, sí, pues sí, igual me llegué a cuestionar, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Como ¿cómo llegué aquí, sí. ¿No? Pero sí, realmente poco a poco vi que era diferente, ¿no? Que era diferente, pero que realmente me gustaba, ¿no? Esa situación. Y lo bueno fue que lo tomó como motivación esos maestros que prácticamente le decían que pues si se quieren ir, se pueden ir, ¿no? Sí. Porque hay muchos que se desaniman cuando no entienden o algo y pues a veces prefieren tirar la toalla. Sí. Entonces se oye pesado. Me identifico con varias cosas que usted comentó en la uni. Lo primero de los maestros estrictos, ¿no? Y de que hay unos como que tienen ese perfil, pero en verdad tienen como que esa iniciativa de enseñar, o son estrictos por algo, ¿no? Porque quieren que aprendas. Y recuerdo en la uni que en quinto semestre tuvimos un profesor que llegaba a la clase y todo así como callados, ¿no? El doctor. Sí. Y además nos motivaba, ¿no? Porque tenías que, si ibas a asistir a la clase de día, debías de haber leído un artículo del tema que iban a ver en ese día, y casi todos, ¿no? Llamaban para participar, se veía mucho la competencia. Llegabas a motivarte. Bueno, la gran mayoría se lo tomaba como una motivación. Claro. Y en verdad que son los maestros que más te acuerdas, y sobre todo que más te ayudan.
Porque ayuda mucho. al inicio topas con pared, pero ya después como que dices, no manches, si no hubiera aprendido con él en su momento de esa forma, ahorita qué estaría haciendo. Sí, claro. Hace ratito, como ya comentó, de los primeros años en fisioterapia, ¿no? Los primeros semestres y las materias que empiezan a ver como de tronco común, dijo que leía, ¿no? Así, usted, ¿cuál era su otro método de estudio? Aparte de leer, hacía apuntes, estudiar en grupos, o era más individual. No, sí, hacía apuntes y siempre cuando venían las situaciones de los exámenes ordinarios, así que no lográbamos exentar, había unas materias que teníamos la oportunidad de exentar, otras no. Yo la verdad me sentí muy a gusto, por ejemplo, cuando nos decía el doctor que les decía que es muy estricto, decía, no, pues ya saben que con cuánto exentan, ¿no? A veces era con 8, a veces era con 9, dependía del catedrático. Y decía, no, pues sacando las cuentas, yo creo que sí exenté, ¿no? Y todos así terroríficos. Recuerdo la primera experiencia de su examen, ¿no? Dice, todos así con miedo, venían los 4, los 5, y chino, bueno. Y es que ese doctor sí te pone el 4, así como pues si sacas de 4 te pone 4 en el sistema, pues no, o te pone 2 en el sistema, no te pone 5. Y y bueno, ya fui y me acerqué a él y cuando me dijo, no, ¿sabes qué? Pues tuviste una mala vez, ¿no? Y te dejaría el 10, pero te pregunté en clase y no me lo contestaste, entonces pues te vas a quedar con tu 9. Y yo regresé toda asustada y todos así como siempre, ¿cuánto tuviste? Y yo dije, pues 9. Y todavía así, ¿no? Pero todavía se regresa con cara de miedo, ¿no? Y sí, o sea, sí suele suceder estas situaciones de con los maestros, ¿no? Entonces, los métodos de estudio que tenía en ese tiempo, pues mucho con él, por ejemplo, porque sí era muy, como de estar siempre concentrado y demás, era leer, o sea, yo lo que hacía es que dormía, trataba de dormir temprano y despertaba a las 4, a las 3, y y así me ponía a leer, pues, ¿no? Hay muchos que dicen, yo puedo estudiar escuchando música, sinceramente yo pues me concentro más en el silencio, ¿no? Y estando leyendo. Y de ahí, por ejemplo, para los ordinarios y esas situaciones, siempre tengo una amiga que pues es muy fiel y me llevo muy bien con ella. Y ella sí es muy gráfica, de que hacía sus papel bond y así le escribía, ¿no? Y los títulos en colores y todo, ¿no? Recuerdo que tapizaba la pared así de su cuarto y me decía, ahora sí vamos a estudiar y no sé qué. Y ya nos poníamos a estudiar, etcétera. La verdad, pues son experiencias muy bonitas recordarlas y demás, porque pues uno convive, así también forja las amistades, pues, ¿no? Y porque, bueno, así se inicia, ¿no? Con eso. No, hombre, si le contara mi método de estudio, mejor no. Sí, tratando de descifrar qué escribiste. Sí, no, y con él y con Ricardo, ninguno anotaba. Nos confiábamos que el otro iba a anotar y al final nadie anotaba. No, por ejemplo, te digo, nosotros ahí con el doctor igual, ¿no? Decía, no, pues así, él tenía muy buena oportunidad y ha sido una de las guías también para esas situaciones de la docencia, ¿no? Porque pues él decía, no, yo voy a dar las diapositivas, nosotros presentábamos nuestra exposición, ¿no? Y él reafirmaba siempre con su clase, pues, ¿no? Que preparaba siempre su clase, bien, así muy bonita. Y luego nos decía, siempre que hacía exámenes, los exámenes los sacaba de su clase, pues, ¿no? Entonces, era o escribir, ¿no? Y pues tenías que escribir, entonces a veces no alcanzabas a escribir porque lo pasaba muy rápido. Ya tenía mi técnica con mi amiguita de que decía, no, pues tú copias de arriba y yo empiezo a copiar de abajo, ¿no? Y así, sí. Y al rato ya lo juntamos. Ya y, vemos entonces, qué pasa. y entonces ya no, sí, son situaciones o métodos que uno se va creando a veces, ¿no? Sí, va improvisando conforme a la marcha. Eso es bastante interesante, ¿no? De que también en la uni vas conociendo amigos, colegas, ¿no? Con los que te llevas bien. Claro. Y lo que dijo, ¿no? Que se unía con su compañera a estudiar. Y pues eso también ayuda bastante porque te toca un tema a ti explicarlo, ¿no? Para que tu compañera de estudio pues también entienda. Y eso yo siento que si empiezas a leer, después tratas de transmitir lo que leíste, pues es como que una retroalimentación en cuanto. Y es un buen método de estudio. Aprendiendo mucho también. Sí, eso está. Avanzando un poquito más, vamos con sus prácticas. ¿En qué lugares que se acuerde fue que hizo prácticas? ¿Cuáles más o menos le gustaron? ¿Cuáles no? ¿Y en qué momento empezó a tomar como el camino a lo que
pensaba o quería en su momento dedicarse dentro de la fisioterapia, un área? Hay, por ejemplo, cuando iniciamos, pues nosotros como primeras generaciones, pues, ¿no? Sí había algunas especialidades y sabíamos, ¿no? Que podía haber especialidades más conocemos como respiratorio, algo así, ¿no? Pero no había formaciones como ahora, pues, ¿no? Tal vez también todavía falta un poco de formalidad, tal vez a las mismas formalizaciones. Pero, por ejemplo, hay un poco más, ¿no? De que cuando uno es como estudiante dice, no, pues yo me quiero dedicar a tal, ¿no? Probablemente en muchas situaciones nosotros llegamos por azares del destino a los lugares en donde estamos, pues, ¿no? O a las certificaciones en donde estamos, ¿no? Porque hubo oportunidad, porque donde trabajaba tal vez había alguien que me incentivó para esto o cosas así, ¿no? Y en situaciones, bueno, vamos a hablar de las prácticas, ¿no? Inicialmente, pues hice prácticas en muchos lugares. Nuestra generación pues tuvo oportunidad de hacer prácticas en unidades básicas de rehabilitación. Yo hice prácticas en Mitla, en Mitla, en Ocotlán, en San Pablo Huastepec, recuerdo. Varios de los compañeros también de las primeras generaciones estaban ahí como pasantes, pero ya tenían oportunidad de estar apoyando de forma laboral, pues, ¿no? Recuerdo muy bien que en varias ocasiones me dejaron ahí con los pacientes porque pues iban a hacer su proceso de titulación, pues, ¿no? Su examen. Y me quedé con un paciente ahí en Mitla, recuerdo muy bien, que un pacientito que tenía secuela de traumatismo craneoencefálico, se había aventado del puente de Tlacolula según porque pues la novia lo había dejado, pues, ¿no? Y entonces él caminaba así, ¿no? Pues tenía la oportunidad de caminar y todo así. Y y ese día tembló. Entonces, como que todo se inundó, ¿no? Y yo, vamos afuera o nos quedamos acá, bueno, ya ni sabíamos qué hacer. Al final del día todo fue muy chistoso, pero bueno, las compañías siempre nos orientaban, pues, ¿no? Quien estaba ahí a cargo era la licenciada Grace, pues, ¿no? La licenciada Grecia. Estaba ahí en Mitla, creo que les dio clase a ustedes. Sí. Y también fui a los hospitales, fui al hospital psiquiátrico también, ¿no? También ahí fue donde conocí también un poco más de estas situaciones. Y también fuimos a la Ciudad de México. La tercera generación fue a la Ciudad de México 3 meses. Las primeras generaciones fueron un mes creo, a rotar. Y nosotros tuve la oportunidad de ir 3 meses a través de las gestiones que hacía la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos practicando en una asociación de parálisis cerebral que se llama APAC. Ahí, así como decían, no, pues es que el niño que se queda en la etapa del reflejo tónico asimétrico, cosas así, ¿no? O sea, sí, realmente sí veíamos a los pacientitos ahí así, ¿no? Con el espadachín, o sea, sí, ahí estaban, pues, ¿no? Y vamos a la clase a la terapia, a hidroterapia, ¿no? Le toca hidroterapia al niño y así cargaban al niño, y lo llevan y el niño así, o sea, entonces sí, sí bien específico ahí la etapa en la que se quedaban los niños, pues, ¿no? Con opistótonos, ¿no? Y digamos, y como había por ejemplo, adolescente, recuerdo que como de 16 años, creo, y andaba con sus opistótonos y con su silla de ruedas y caminaba así con sus piecitos, ¿no? Y pues ahí había elevador porque el APAC, pues es una asociación, una fundación, pues ya grande y recibe pues varias, ¿cómo se llama? Donaciones de empresas y así, ¿no? Entonces es como un edificio de, como 3, 4 creo, pisos, y también tiene su escuela APAC, pues, ¿no? Aparte. Y entonces también algunos compañeros fueron y rotaron en el Federico, el Hospital Infantil Federico Gómez, creo que se llama. Sí. Ahí y también donde a mí me tocó rotar también fue en el Hospital General de México. Y ahí pues rotamos pues en diversas áreas también, tanto en el área de terapia física como en la área hospitalaria, pues, ¿no? Que otra parte pues también fui por ejemplo en el CRIT, ¿no?
ahí en el CRIT, en el CRE, también ahí también tocó rotar en el tiempo de prácticas y pues ahí en el CRIT pues fui conociendo pues las clínicas, ¿no? Las diversas clínicas que tiene el CRIT y pues también el área de terapia respiratoria, ¿no? Por eso es que nosotros en la licenciatura tuvimos como materia pues terapia respiratoria, pues con una muy buena doctora, la doctora Cecilia, pues no, que en ese tiempo pues se encargaba ahí de la unidad de terapia respiratoria en el CRIT, pues no. Y pues ella nos enseñó un poco de técnicas y métodos, por eso es que sabíamos que podía ser una especialidad, ¿no? Sí. Ahí se enteraron. Ajá, ya ahí nos enteramos, ¿no? Y entonces, bueno, sí, hay algo más, ¿no? Hay algo más que de la terapia física, ¿no? Y en México, pues tuvimos la oportunidad también de ver a los pacientes del linfedema, pues, ¿no? Las mamás, ¿cómo se llama estas? Las personas que tuvieron una enfermedad de cáncer de mama, ¿no? Entonces, pero como siempre, ¿no? Siempre hay quienes, probablemente tuvieron capacitación o pues son autodidactas o lo que sea, ¿no? Siempre hay algunos terapeutas que te pueden orientar como estudiante a mejorar o hay terapeutas que, bueno, pues se han quedado un poco rezagados y que te enseñan pues lo que saben, ¿no? Entonces, o sea, sí había pues así diversos terapeutas ahí en el área esta del Hospital General de México. Y pues fue como yo quiero decir el primer acercamiento, pues, ¿no? Sí. Y sí, conocí a algunos colegas también dentro de la práctica, porque también iban, por ejemplo, estudiantes del instituto que es Universidad del Valle de México, creo que es. Y pues ahí conocí a un terapeuta igual colega que se especializa en terapia respiratoria ahora, pero él trabajaba en el hospital Instituto Nacional de cancerología, creo que es de cáncer. Y él trabaja más esta situación también, pues, ¿no? Entonces, pues sí, también se hacen vínculos y contactos, ¿no? Con los compañeros. Conoció mucho, ¿no? Pues bueno, sí, de varias se áreas. conocen diversos panoramas, pues, ¿no? Y como que te abre un poco más la perspectiva, pues, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, de las primeras generaciones, sé que tuvieron oportunidad de rotar en unidades de quemados, por ejemplo, ¿no? Eso está interesante ese tema. Y aquí, por ejemplo, nosotros ya no tuvimos oportunidad porque eso siempre se tiene que gestionar, pues, ¿no? Inclusive el Hospital Federico Gómez da, por ejemplo, becas o, por ejemplo, también beca de hospedaje, digamos, ¿no? Y entonces, esta situación siempre se tiene que gestionar con un año de anticipación, o sea, a veces dice, no, pues yo quiero que mi grupo vaya a conocer tal lugar, ¿no? Y probablemente aquí en el estado dicen, no, pues con un mes por lo menos de anticipación gestiones. No, para ir a la Ciudad de México, rotar o prácticas y demás, tienes que hacerlo con tiempo, pues, ¿no? De anticipación. Y que hacer gestiones, pues, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? De todas las, como dijo, que ir a ciertas clínicas se da como que una perspectiva, ¿no? De lo que se dedica. Hace unos días tuve la oportunidad de ir así como ya lo específico a fisioterapia en unidad de cuidados intensivos. Dijo que rotó, ¿no? En hospitales. ¿Cómo vio la diferencia de una unidad básica a hospital? No, completamente distinto. Pues es otro, o sea, es otra área, digamos. Bueno, dentro de la misma área es otra área de oportunidad, digamos, de trabajar y nosotros como terapeutas, ¿no? Pero realmente sí es importante esta situación que se está marcando ahora, ¿no? Como la terapia o la fisioterapia especializada, pues, ¿no? Porque mínimo debes de saber el concepto, el método, la forma de manejo del paciente y probablemente en algunas situaciones con lo que traes de la universidad o si tomas un curso o una certificación puedas hacer el manejo, ¿no? Pero hay situaciones más delicadas, por ejemplo, unidades de cuidados críticos o cosas así, que realmente necesitan mucho los neonatos. Yo recuerdo que nosotros rotamos en neonatos también, pues en nuestra oportunidad allá en general y aquí en el hospital infantil, en las especialidades
derrotar en esas áreas, pues, ¿no? Entonces, sí es necesario siempre, pues, la especialización, ¿no? Ahora que hay más oportunidad, pues, sí, realmente se invito a todos, si ya tienen oportunidad de que se especialicen, ¿no? Siempre se marca una diferencia, pues, ¿no? Sí. De el actuar, sobre todo, ¿no? Ujú. Fuera de todas las situaciones de que yo tengo maestría en tal y tal, ¿no? Del ego, es el actuar, ¿no? De como fisioterapeutas y de qué hablamos nosotros como comunidad de rehabilitadores, ¿no? Nosotros fisioterapeutas somos rehabilitadores y aunque a veces probablemente no querramos o digamos, no, es que el médico en rehabilitación y así, somos la cara de la rehabilitación física, ¿no? Médico en rehabilitación, tal vez el traumatólogo, inclusive los fisioterapeutas y hasta los ocupacionales entramos como en la misma rama y somos la cara para la sociedad, pues, ¿no? Sí, de cómo abordar, pues, ¿no? Hay personas que, antes le digo mucho, pues, que estudiaste terapia física, ¿qué es eso, no? Sí. Ahora la verdad, te digo, en la consulta privada, de cosas así, tenemos la oportunidad de que ya no tienes que explicarle al paciente, ¿no? El paciente ya sabe que es que necesita una terapia, ¿no? Es que me duele acá, ¿no? O es que tiene tal cosa, no necesita terapia, ¿no? Ajá, Sí, como que ya es un poco más consciente. más común encontrar esa parte. Sí, claro. Sí. Sí, a diferencia de antes, ¿no? Antes era un poco más complejo, pues, ¿no? Y es lo que comentábamos con algunos invitados que vinieron de primera generación, que decían eso, ¿no? Que tenías que explicar qué es lo que hacías al inicio. Sí. Ajá. Hace rato comentó de formaciones, ¿no? Que ahora es un poquito más fácil acceder a ellos, ¿no? Pero comentó que también le falta esa formalidad, ¿no? Que sea avalado por unas instituciones. Sé que usted está en el hospital psiquiátrico, ¿no? Laborando. ¿Cómo ha sido su formación en esa parte que ha tomado? ¿Cómo ha sido la experiencia con los pacientes? Porque ahí realizó su servicio social, ¿no? Sí, yo ahí en el hospital psiquiátrico realicé mi servicio social y pues tuve la oportunidad también de entrar a laborar, pues por pues recomendaciones de la que estaba encargada, ¿no? Que fue mi jefa, pues, ¿no? Yo ahorita no laboro en el hospital psiquiátrico, pues situaciones meramente pues del gobierno, ¿no? Hicieron un despido masivo, por eso es que nos dieron de baja a nosotros como personal eventual, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, sí he tenido, yo les digo, 7 años de experiencia en el hospital psiquiátrico, pues, ¿no? Mi primer acercamiento, como les dije, pues fue, en práctica, pues, ¿no? Realmente, y fue un azar del destino, porque había un compañerito ahí que a mí me dijeron, no, pues, siempre las situaciones estas de cómo nos íbamos a práctica y demás, en ese tiempo en terapia era de al azar, pues, ¿no? Ahí nos hacían nuestros papelitos y decían, pásale a ver, y porque para que fuera justo para todos, ¿no? Todos tenían como igual de oportunidades, no que el que sabe más se va para acá, ¿no? Y el que sabe más se va para allá. A veces sí se llega a dar eso, ¿no? Sé que se puede llegar, se llegaba a dar eso a veces. Pero, por ejemplo, para tener igual de oportunidades, nos hacían la tómbola, ¿no? Y entonces un amiguito sacó y dijo, ay, hospital psiquiátrico, yo no quiero ir ahí, que no sé qué, que no sé qué. Y le dije, ¿hospital psiquiátrico? Yo quiero ir al hospital psiquiátrico, le dije. Y me dijo, ¿y tú dónde te tocó? Y me había tocado ese mes rotar en el asilo de ancianos municipal, ¿no? El Santa Rosa. Santa Rosa. Y entonces, bueno, está bien, dice, sí, me voy para allá, dice, que agarre ya. Pues entre nosotros lo cambiamos porque la LIC por allá estaba dando los papelitos y me cuentan. Y el caso es que ya me fui allá al psiquiátrico a hacer la práctica y fue como mi primer acercamiento, ¿no? De conocer a los pacientes. Y posteriormente, pues ya ya cuando me estuve ahí haciendo pues servicio social con otro compañero igual, y pues ya conocimos un poco más de cómo es el abordaje, cómo es el manejo y cuestiones así, ¿no? Y y por eso es que pues se abrió ahí la puerta para trabajar en el hospital psiquiátrico y pues estuve laborando, ¿no? ¿Cómo sintió el primer acercamiento con un paciente? Pues complejo porque pues uno no conoce, pues yo recuerdo muy bien y siempre le recordaré que los pacientes salían a hacer ejercicio, ¿no? Matutino, antes de su desayuno a una canchita.
y el área de terapia física estaba ahí justo enfrente de la cancha, pues no, ahí estaba el área de terapia física. Entonces la licenciada dijo, no, pues inclusive el ejercicio y todo eso se encargaba terapia ocupacional, pues no, de hacer la actividad como actividad recreativa, porque no se tomaba como actividad física, digamos, ¿no? Entonces yo recuerdo que salí y hubo una paciente que estaba como en medio de la cancha, lo recuerdo, ¿no? Y se acercó directamente hacia mí y me veía fijamente, pues, ¿no? Entonces yo estaba parada, pues, viendo qué estaban haciendo, ¿no? Los pacientes. Y entonces ella se acercó directamente a mí, pero sin parpadear, ni cambiar la mirada, ni demás, ¿no? Y entonces yo así como que los ojitos, y yo, ¿ahora qué hago, no? Y se acercó tanto a mí. Contacto visual. Ajá. Si no me muevo, no me ven. Casi, ¿no? Y se acercó y se acercaba despacio. Y de repente, pues siempre hay un espacio, ¿no? Nosotros aquí tenemos nuestro espacio personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella se acercó tanto a mí, que estuvo pues muy, muy cerca, ¿no? De mi rostro. Entonces, yo no supe en ese momento cómo actuar. Uh-huh. Entonces, lo único que hice fue meterme al área. Estaba la puerta aquí atrásito y realmente sí, en un momento sí tuve esa situación de miedo, ¿no? Uh-huh. Porque creí que podría pegarme o creí que podría hacer algo, pues, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que lo único que hice fue darme la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y meterme al área. Ya de ahí la paciente pues ya se regresó y demás, ¿no? Pero a veces siempre es el estigma, pues, ¿no? De que es un paciente psiquiátrico y demás, ¿no? Después ya tener el contacto, pues, por ejemplo, con los pacientes, realmente, pues, se habla de su calidad de persona, pues, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay muchos pacientes que a pesar de que han tenido su sintomatología y cuestiones así, lo único que, hacen al acercarse a ti es que te quieren conocer, ¿no? Tienen curiosidad, ¿cómo te llamas? No te había visto. Probablemente lleva mucho tiempo de hospitalizaciones recurrentes y pues no te conoce, no te ha visto y cosas así, ¿no? Entonces, romper esa barrerita, por ejemplo, a veces es un poco compleja para quien no ha hecho este manejo, pues, ¿no? Sí, la verdad, porque ahí cuando estuve, pues sí, al inicio como que sí da un poquito de... Ajá. Tienes como tus prejuicios o tus ideas, claro, muy muy arraigadas, que piensas, hospital psiquiátrico, y todos, cada vez que me decían, no te da miedo, pero te van a pegar, o dicen que están locos, o cosas así, como que, aunque no quieras, como que te van metiendo una pequeña espinita. Y ahí tengo curiosidad, bueno, usted que ha estado mucho más tiempo, la gran mayoría en un hospital psiquiátrico, ¿cuáles son los mitos que la gran mayoría de gente tiene que no son verdaderos al momento de estar con un paciente psiquiátrico? Bueno, pues que todos son agresivos, ¿no? Uh-huh. Eso, inicialmente. No todos los pacientes psiquiátricos pues son agresivos, ¿no? Realmente hay clasificación de trastornos psiquiátricos, por eso es que sí, algunos llegan a tener situaciones de agresividad o cuestiones así, pero no todos, ¿no? Por ejemplo, probablemente un depresivo, pues mejor se aísla, no es que está agresivo. O también, por ejemplo, otra situación es que todos son locos, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es una situación muy despectiva y la sociedad todavía la tiene muy presente, pues, ¿no? O sea, inclusive compañeros administrativos, ¿no? A veces hacen referencias y no, ahí con los loquitos. Realmente no. Es una situación despectiva y yo creo que es necesario pues retirarla, pues, porque porque los pacientes, o sea, tuve una oportunidad de que una compañerita ahí, pues, ¿no? De otra área, me comentó una vez que una paciente lloraba, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo, es que fulanito dijo que yo estoy loca. ¿Es cierto que estoy loca? Y entonces son situaciones que también efectivamente pues pueden llegar a los pacientes y pues que lamentablemente si se hace de forma despectiva, entonces no hay conciencia, ¿no? No hay conciencia de eso. Sí, es que la verdad, bueno, estando ahí, uh-huh. conoces que hay
personas con algún trastorno o algo que son muy, muy inteligentes Claro. y te impacta porque tienes, como usted dice, tienes como esa idea que te pone la sociedad de que, paciente psiquiátrico está loco o algo, y cuando en realidad no, en realidad está mucho más cuerdo que muchas personas que conoces afuera del Claro, ajá. hospital. Sí, también tuvimos la oportunidad de conocer a diversos pacientes con trastornos psiquiátricos que pues tenían su profesión y que tenían pues gran léxico o grandes vivencias y demás y tú dices cómo, pero cómo llegas aquí, ¿no? Ahora pues claro, cada una de las patologías pues tiene sus antecedentes, ¿no? Sus causas por qué se llegan a desarrollar, pero pero sí, no, nadie está exento, pues, ¿no? Sí. Otra de las, perdón, que te interrumpa, No. una de las situaciones que también quisiera comentarles es, por ejemplo, de las comunidades, pues, ¿no? Entonces, Ajá. ese sí es un estigma igual Sí, bien ajá. marcado, pues, ¿no? En las comunidades las personas piensan que han sido embrujados, ¿no? Hechizados, Vamos a ¿no? ver. Tiene el diablo, ¿no? Se le metió el diablo, ¿no? Ese sí es un estigma igual, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, no solamente de los clínicos, porque también por parte de los clínicos hay desconocimiento de las enfermedades de los trastornos mentales, pues, ¿no? Pero también, pues, obviamente por la población, ¿no? Entonces, a muchos pacientes llegan al hospital psiquiátrico amarrados, pues, ¿no? Hay muchas comunidades que los encadenan también, ¿no? A los pacientes psiquiátricos, que los encierran porque no quieren que los vean, ¿no? Entonces, depende pues de esas situaciones, depende de, por ejemplo, de la comunidad, la familia, cosas así, que se llegan a dar, pues ese tipo de situaciones con los pacientes, pues, ¿no? Los golpean y demás, pues, ¿no? En las comunidades, entonces, si es esto, sí es un estigma o una situación de que ha sobrepasado, pues, Sí. hacia el paciente. Lamentablemente, por que el desconocimiento, pues, lleva, pues, a diversas personas a actuar de otras maneras, pues, ¿no? Sí, es cierto, no me acordaba de esa parte, que me tocó leer algunas historias o que incluso Sí, nos contaron algunas historias de la que, verdad, sí. no, que el vecino le hizo brujería o que el vecino esto y tal y por eso está así y que se está buscando un brujo también que le quite eso y todo y desencadenan cosas que pueden terminar mucho peor, no solo para el paciente, sino incluso para la otra persona o los que supuestamente embrujaron o eso, Así se es. pueden desencadenar muchos. Hace Muchos rato aspectos. dijo, ¿no? Eso también de las historias es bastante impactante, ¿no? Creo que cada uno ha escuchado o ha tenido una experiencia cercana, ¿no? En cuanto a la promoción, ¿no? De la salud mental, qué es lo que hace el Hospital Civil o cómo hace saber, ¿no? De que eso, lo que está pasando, el trastorno que tiene la persona, pues es algo psicológico o una enfermedad desencadenado por una enfermedad. Digamos, ¿cómo hace esa parte de promoción? ¿Hay cursos o hay ciertos talleres que dan en el hospital? Sí, en el área de capacitación y enseñanza, ahorita ya, pues ya, bueno, ya pasó, ¿no? Ahora, pues ayer y antier fue 13 y 14 hicieron, Ajá. pues, jornadas, ¿no? De salud mental, De ¿no? salud mental. Eh, la verdad, a veces se enriquece un poco más, pues, obviamente por las personas que están en el área, ¿no? Los doctores. Por ejemplo, hay veces, yo le digo, cuando yo estuve haciendo práctica, servicio social, había una doctora que estaba encargada del área de enseñanza y pues hizo muy buena promoción de salud mental y de jornadas cada año y así, ¿no? Se dejó un tiempo, pero ahora quien está a cargo del área de enseñanza y capacitación, igual es otro médico psiquiatra, que está haciendo pues estas situaciones de nuevamente de dar a conocer al público, pues, ¿no? Lo que es la situación de salud mental y el área de psiquiatría, ¿no? Muchos se casan que salud mental nada más es estar bien, ¿no? Pero realmente también va un poquito más allá, ¿no? La situación de la salud mental, si no está íntegra o demás, puede llevar o llevarte directamente a un trastorno psiquiátrico, pues, ¿no? Y eso pues sí es necesario pues un manejo muy específico, pues, ¿no? Creo que lo vimos en pandemia, ¿no? En cuanto a salud Claro. mental. Creo que sí fue un tema bastante
recurrente tanto en los webinars, en las exposiciones, ¿no? De la salud mental durante la pandemia, porque pues estabas casi aislado, ¿no? En casa, estuvimos un año así pues viendo con la familia, con otras personas, y creo que ahí se intensificaron, ¿no? Ciertos signos de depresión, estrés, ansiedad. Y yo sí conocí a personas o colegas que decían, no manches, sí, yo me siento triste o depresivo. Y, sí, no vienen otras ideas, otros pensamientos negativos o cosas así, ¿no? Y por ejemplo, pues obviamente que hubo una psicosis colectiva, se llama, ¿no? Porque todos pensábamos de que realmente no podíamos tocar un lugar, un espacio, porque probablemente en el contagio de COVID, el transporte público era diferente, tal vez se disminuyó un poco y cuestiones así, ¿no? Que fueron o situaciones meramente de la situación de la pandemia, que se desconocía la enfermedad. Entre todos entre toda la población, pues nos hicimos como ciertas ideas que la verdad no, por el desconocimiento, ¿no? Eso fue creando miedos y cuestiones así. Y en personas, por ejemplo, en personas que tienen, pues se podría decir o se puede presumir una salud íntegra, generó, por ejemplo, cuadros tal vez de estrés o de depresión o de ansiedad. En personas que tienen trastornos mentales, pues lo sufrieron bastante más, ¿no? Sí. Y lamentablemente no había, por ejemplo, todavía un conocimiento específico de cómo hacer un triage respiratorio, ¿no? Entonces, en el hospital psiquiátrico igual se limitó un poco de los ingresos, pues, ¿no? Solamente era como pacientes para que se les daba su tratamiento y para que estuvieran en casa, pues, ¿no? Hubo un tiempo que pasó eso, ¿no? En la crisis, pues, ¿no? Y lamentablemente fue muy complejo para las familias. Entonces, el aporte de la familia siempre va a ser fundamental para las pacientes o las personas con enfermedades mentales. Sí, esa parte de las personas que llegan a tener algún trastorno mental o cualquier otra cosa, no solo es esa persona, sino la familia. Llevan un entorno que también llegan a afectar de manera indirecta, y sobre todo cuando, por ejemplo, en ese caso de la pandemia no se contaba con un apoyo tan directo del hospital al que pertenecía, sino que la familia tenía que, pues, arreglárselas en ese aspecto. Entonces sí, esta parte fue como que, creo que también fue un boom para darle o prestarle un poquito más de atención a esa parte de la salud mental. Usted ha empezado a dar algunas pláticas respecto a eso, ¿no? Sí, claro. Salud mental. Sí, hay compañeros, por ejemplo, en la Ciudad de México que trabajan ellos la salud mental, ¿no? Hay un diplomado en salud mental. Creo que hay algunos colegas que han tenido oportunidad también de hacer su diplomado, pues, ¿no? Y ahora ya creo que va como a la segunda generación igual del diplomado en salud mental. Yo he tenido oportunidad de tomar unas conferencias, cursos con ellos, pues, ¿no? Que también hacen. Ellos trabajan otro método, ¿no? De un poquito, no solamente la situación de la rehabilitación física, ¿no? Sino también en esta situación del manejo de salud mental con el cuerpo, ¿no? Que trabajar mente y cuerpo a la vez, ¿no? Entonces, hay nuevas técnicas y nuevos conceptos, nuevos métodos para que no se trabaja aquí en México, pues, ¿no? Hace unos ayeres, ¿no? Entonces se trabaja más en pues obviamente que en España, ¿cómo se llama? En Perú, en otros lugares, pues, ¿no? Que donde se especializaron algunos compañeros que ahora ya están formando también, ¿no? Que hicieron la formación. Entonces estos compañeros hacen bastante promoción del manejo de la salud mental, pues, ¿no? A través de técnicas, por ejemplo, como es terapia de conciencia corporal basal, ¿no? O Feldenkrais o cuestiones así que integran el cuerpo y la mente, pues, ¿no? Y que pueden ayudar probablemente en un momento en el que tú dices, ¿y ahora qué hago con mi paciente, no? Porque pues tiene diversas situaciones que limitan que él pueda continuar con su rehabilitación, pues, ¿no? Entonces es lo que se puede, digamos que el manejo que se puede llegar a hacer, pues, ¿no? Entonces ahí estos compañeritos pues han estado dando más difusión, por ejemplo, a este manejo, pues, ¿no? De la salud mental. Sí.
y donde pues es como muy meramente el camino, pues, ¿no? Que se requiere. Sí. Claro que siempre hay criterios, ¿no? De quiénes, qué pacientes sí pueden hacer este tipo de técnicas y métodos y quienes lamentablemente no son candidatos, ¿no? Creo que ha llegado un punto en el que la fisioterapia se está viendo de manera más integral, ¿no? En los pacientes. Y bueno, ahora ya llegamos al final de la entrevista, Lick. Vamos a hacer un pequeño espacio de promoción. Dijo Claro. que da cursos. Nos podría comentar cuándo da ponencias, algún curso disponible que esté aquí en Oaxaca. Bueno, aquí en Oaxaca, nosotros a través de la Asociación de Terapia Física y Fisioterapia de ASOFI hemos pues dado algunas ponencias, ¿no? Algunos acercamientos también para pues los colegas que no han tenido la oportunidad de hacer este tipo de manejos. Entonces, realmente cuando hay alguna invitación, yo tengo la oportunidad de dar ponencias, pues, ¿no? Y también, por ejemplo, también los compañeros, les digo, de salud mental, ahí dan un poquito más de ponencias más continuas, pues, ¿no? Entonces, pues pueden seguir la página de ellos, ahí es Fisioterapia en Movimiento o de Salud Mental, ellos están en México y ellos continuamente hacen la promoción de la salud mental. Tienen ahorita un congreso que realmente es muy accesible, muy a bajo costo, porque claro, es en línea, pero es muy accesible. Realmente no recuerdo muy bien las fechas, creo que es como 20 y tantos de este mes. Y se habla específicamente de cómo es ahora el nuevo concepto que les decía de la fisioterapia en salud mental, ¿no? Ok, y sobre su trabajo, ¿alguna pequeña promoción que quiera hacer? Aquí Claro, espacio publicitario. muchas gracias. Pues sí, yo pues ahora trabajo de manera particular y pues tengo mi consultorio, tengo mi página de Facebook que es Rea Física, así, Acá arriba va a aparecer. Claro, Bueno. y pues ahí me pueden seguir, hago ahí a veces unas, pues doy un poco de estas situaciones de lo que es la salud mental, pues, ¿no? Para que haya un acercamiento, un conocimiento y pues siempre estamos abiertos a cualquier espacio, ¿no? Para que se dé a conocer esta situación del manejo de salud mental. Sí, perfecto. Entonces, de todos modos, les vamos a dejar aquí arriba y en la descripción el link de la página de la licenciada. Y en verdad que estaría bien tenerla en un futuro de invitada otra vez para hablar, sobre todo en esa parte de diplomado en suicidio y poder hablar de esa parte e indagar un poquito más de el papel del fisioterapeuta en la salud mental. Y en este caso, pues en los pacientes suicidas o con intentos suicidas y pues toda esa parte. Entonces, no sé si quiera decir algo más o algo antes de despedir Pues nada, agradezco a ustedes pues su invitación y pues este apartado pues para que podamos presentar un poco y el acercar a los compañeros terapeutas, ¿no? A esta situación de los pacientes psiquiátricos o los pacientes con trastornos psiquiátricos y podamos pues un poco como partir para que en un futuro que haya oportunidad en consultorios o un acercamiento tengan la oportunidad de decir pues este paciente pues referirlo, ¿no? Referir probablemente a un psicólogo, a un psiquiatra, que es necesario porque siempre la atención oportuna será lo ideal, ¿no? Para los pacientes. Sí, bueno, pues eso sería todo por el episodio del día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Sincho.